Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una escena que contiene una cascada. Estoy mezclando azul ftalo, un poco del alizarin y algo de blanco para comenzar a pintar el cielo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado. Cuando necesite aligerar la pintura, voy a estar usando thinner. A medida que voy bajando en el cielo, voy aclarando un poco más. Añadí a la mezcla más blanco y un poquito de amarillo. Con un pincel limpio y seco y suave, estoy difuminando un poco. Agregué más blanco y se difumina. Esta parte del difuminar es a discreción de cada cual. Si le gusta que el trabajo quede bien mezcladito, puede difuminar. Si no, puede dejarlo así. Mezclé un poco de negro con verde vejiga. Estoy usando thinner para aligerar la pintura. Este tono que estoy agregando simplemente es un tono base. Utilizo el thinner porque tiene una acción secante, así que va a secar bastante el área para poder trabajar sobre ella más fácilmente. Este trabajo puede también realizarse en acrílico si se desea. Si necesitas ver este video o cualquier otro a una velocidad distinta a la expuesta, puedes hacerlo yendo a la configuración del mismo. Sigo trabajando el tono base, agregando thinner siempre que sea necesario. La pincelada no me preocupa en darla en una dirección específica, puesto que en esta área pues se va a pintar encima. Mezclo ahora un poco de negro y el azul ftalo y aplico. Estoy usando unos tonos bases que me van a ayudar cuando esté pintando lo que voy a pintar sobre esto, o sea, cuando esté desarrollando el diseño de la pintura. Si usted desea pintar sobre un lienzo totalmente oscuro, amarronado o con una base en tono tierra, en algún tono de los tierras, puede hacerlo. Yo prefiero ir dando bases según lo que voy a pintar en esa área. Utilizo negro y verde para otra área también. Continúo aplicando de la misma manera, añadiendo thinner cuando es necesario. Cuando se vaya a pintar sobre estas bases, tiene la opción de continuar pintando con thinner o el disolvente que usted escoja o utilizar aceite de linaza para las siguientes capas. Pero es bueno, si desea, ¿verdad? Que se seque un poco, es bueno empezar con el disolvente, añadiendo el disolvente que en este caso estoy utilizando es el thinner. Aquí estoy con un poco de amarillo y el verde vejiga, sugiriendo una vegetación.
Añadí un poco de sombra tostada con algo de alizarin a esa mezcla y continúo trabajando. También puede utilizar la pintura tal cual sale del tubo. El medio se utiliza cuando es necesario, no es que hay que utilizarlo todo el tiempo, depende de lo que usted esté buscando. En el trabajo, en el trazo y en la capa que esté dando es lo que va a utilizar o no. A medida que me voy acercando a la parte que ya está pintada con su base, voy a ir oscureciendo un poco. Esto lo puedo hacer añadiendo un poco de azul, un poco de negro o cantidades de el sombra tostada. Eso es a su discreción. Yo he añadido diferentes de los tonos para buscar un poco la variedad. Aunque los cambios son sutiles, están ahí. Estoy añadiendo pocas cantidades de negro para unas áreas de sombra un poquito más profunda. Esto lo dejo a discreción porque hay muchas personas que no gustan de usar el negro. Si no deseas usar negro pero quieres poner ese colorcito bastante fuerte, puedes mezclar un poco de sombra tostada con el azul ultramar. Si vas a trabajar con negro, hay que tener mucho cuidado cuando se hace porque el negro pudiera manchar bastante, así que tenemos que trabajar con precaución. Aquí estoy armando un tono de gris, un gris bastante oscuro, así que utilizo blanco, negro. Puedes añadirle un poco de violeta si deseas o de un azul y voy a estar utilizando ese tono para pintar lo que son los troncos o las ramas de la vegetación que ya está pintada. Utilizo un poco del thinner para aligerar la pintura. Esto lo estoy haciendo para conseguir algunos trazos un poquito más finos. Si se desea, se puede abrir huecos en la vegetación utilizando el mismo tono que se usó para el cielo. Se hacen simplemente unas manchitas entre medio de la vegetación y queda abierto o sugerido ese espacio. Ahora voy a trabajar un poco la parte derecha. Voy a oscurecer un poco más en algunas áreas que necesito. Ya la base está seca, así que vamos a trabajar muy cómodos. Apliqué un poco de azul con negro. Nuevamente estoy utilizando algo del thinner y voy a aplicar. Mezclo azul,
más blanco. Estoy utilizando restos de la mezcla anterior que se utilizó para el cielo. Con un pincel, en este caso yo estoy usando uno plano, pero puedes utilizar el que desees. Voy entonces a pintar la caída de agua. Simplemente voy dando trazos en vertical. Ahora con un poco de blanco lo voy a sacar aparte. Me estoy ayudando con una espátula. Cojo un poco de pintura y voy a dar unos trazos cortos con esa pintura blanca. No voy a agregarlo en toda la caída, solo en algunas partes. Y ahora con un pincel, en este caso utilicé un abanico muy suave. Voy a difuminar dando unos trazos en vertical para darle un poco de movimiento a esa caída. Ahora armo dos tonos de verde, uno más oscurito que el otro. Para el tono un poco más oscuro utilicé el verde vejiga con blanco. Y para el tono más claro simplemente cogí amarillo y lo manché un poquito. Se puede manchar con el verde o con el azul, como usted desee. Y ahora con un pincel blando. Es un pincel plano pero que está abierto. Tiene el borde o el canto un poco abierto. Con ese voy a estar dando golpeteos para ir sugiriendo esa vegetación. Me alterno con los tonos que ya tengo de verde. Mientras me acerco al área de más luz, voy a utilizar el verde más claro. El verde un poquito más oscuro para el área que no recibe tanta luz. Pero con ese verde claro también voy a dar volumen en algunas áreas más oscuras. Aquí mezclé un poco de verde vejiga, blanco y algo del azul phtalo para hacer un tono de verde hacia el azul. Y lo voy a aplicar en algunas áreas solamente para aquellas ramas, plantas o vegetación que no está recibiendo tanta luz y se ve hacia el tono azul. Continúo trabajando, no estoy lavando el pincel entre color y color. De ser necesario, simplemente limpio el pincel con un trapito o puede ser un papel toalla, lo que usted desee. Cambié mi pincel, toco el negro, lo mezclé con un poco de sombra tostada y voy a trabajar un poco la otra área en el lado izquierdo. Voy aplicando, utilizo thinner de ser necesario. Ahora mezclo, saqué el exceso de pintura de mi pincel y comencé a mezclar un poco de sombra tostada con algo del siena natural. Añadí amarillo. Voy aplicando un poco de blanco a la mezcla para ir dando el volumen, buscando las formas con la pincelada. Cambié a un pincel plano un poco más pequeño. Esto, ¿verdad? No tienes que hacerlo si no tienes la necesidad. Esto es por el espacio que estoy pintando. Agregué también un poquito de alizarin. Lo que estoy buscando es formar aquí unas rocas, pero que haya un poquito de la variedad en los tonos. La parte de la roca que quiero que se vea hacia adentro, ya sea porque es una grieta, porque hay una hendidura, la voy a poner en un tono más oscuro. Y la parte de la roca que quiero levantar, ya sea porque es una saliente, una protuberancia, porque recibe más luz, pues entonces le voy a poner un tonito más claro. Aquí estoy agregando un poco de verde, un poquito sutil. Inmediatamente trabajo con un poco del negro y voy buscando la forma que deseo tenga estas rocas.
agregué un poco más de blanco a la mezcla de sombra tostada con siena natural y voy aplicando. Voy entonces a buscar darle un poquito más de textura a esas rocas. La parte más alta de esta roca pues está recibiendo un poquito más de luz, por eso el tono es un tanto más claro. Formo un naranja utilizando amarillo de cadmio con el alizarin y trabajo. Aquí voy a aplicar cantidad de negro con mucho cuidado para ir dando las partes que son más oscuras o, como ya dije, las partes que uno quiere ver que sean más hondas. Aquí agregué un poco de sombra y sombra tostada y negro. Esto para sugerir una hendidura que hay en la parte alta de estas rocas. Continúo trabajando lo que es la textura. Las pinceladas son muy cortas, prácticamente son golpecitos y no estoy haciendo demasiada presión porque no quiero que se marque demasiado la textura que estoy haciendo. Voy a trabajar nuevamente vegetación. Lo voy a hacer de la misma manera que lo hicimos en la parte anterior. Voy dando un golpeteo con los tonos de verde que ya tengo en la paleta, las mezclas hechas. Si es necesario cambiar algo, pues se hace una mezcla nueva. Esta parte no está cubierta completamente en vegetación, así que parte de las rocas va a estar expuesta entre ellas. Mezclo un poco de, lavé el pincel, mezclo un poco de amarillo, siena natural, algo de blanco, un toque de alizarin y se chorrea un poco porque estoy utilizando el thinner. Aquí voy a dar unos golpecitos para poner este tono en las partes que están recibiendo un poquito más de luz. Añadí más amarillo. Esto es para llegar al resultado que estoy buscando. Eso es a discreción de cada cual. Retomo nuevamente el área derecho. Voy a oscurecer la parte baja de esta pared natural. Utilicé negro, un poco de azul, algo de el sombra tostada y voy aplicando solamente donde deseo oscurecer un poco.
Voy a comenzar a manchar con tonos de amarillo. Utilicé un poco de la mezcla recién hecha, no dio el resultado que estaba buscando. Así que comienzo a trabajar con el amarillo limón puro. Voy aplicando con golpecitos para ir formando una vegetación, pero que sea en otro tono diferente a la de arriba para que parezca que no está recibiendo tanta luz. Aquí con un poco de sombra, natural, perdón, estoy dando unos toquecitos a la parte de la roca que quedó expuesta entre la vegetación. Hacemos lo propio en el otro lado. Si no tienes el siena natural, puedes utilizar un poquito de ocre. El ocre va a dejar más brillante el área, así que si no la deseas tan brillante, simplemente agregas un poquito de sombra tostada o un poquito de negro, un mínimo, y listo. Ahora voy a trabajar las bases de unas rocas que hay en esta parte. Estoy mezclando un poco de sombra, no mezclando, más bien las estoy aplicando y voy tomando el tono o el color y lo voy prácticamente mezclando en el lienzo. Estoy utilizando sombra tostada, utilicé también alizarin y algo de negro. Voy a intercalar el tono donde estime necesario. Estoy utilizando los restos de las mezclas anteriores que se utilizó para el cielo. Agregué un poquito de blanco. Hay azul. Si lo deseo más oscurito o más hacia el azul, pues agregamos más azul. Y lo que estoy pintando ahora o sugiriendo es esta neblina que parece como un humo que se forma cuando hay una caída de agua y el área está bastante fresca, el ambiente. Vamos dando un poco de pinceladas como en forma circular. No importa si se mezcla o se mancha con los tonos que ya se pusieron, que no se hayan secado, porque a través de esa neblina se puede ver los tonos que hay en alrededor, ¿verdad? Afecta el tono de esa neblina, el ambiente lo afecta. Estoy mezclando un poco de eh, azul ftalo, agregué un poquito de amarillo, algo de sombra tostada, blanco y continúo agregando esos tonos en pocas cantidades hasta llegar al tono deseado para dar la base del agua.
Estoy poniendo un poquito más del tono azul para ir buscando, ¿verdad? Ese tono que deseo o que se acerque al tono que deseo. De ser necesario, difumina. Yo estoy utilizando nuevamente el pincel de abanico. Este es bastante suave, pero la verdad es que para difuminar con cualquier pincel que sea suave, esté limpio y seco, sirve, o sea, se puede hacer. Mezclo alizarin, azul ftalo, algo de sombra tostada y un poco de negro, y voy a dar la base en toda el área de la tierra. Aquí la tierra es un poco como rojiza, por eso es el tono que estoy escogiendo. Pero la verdad es que si no te agrada, pues puedes ponerlo en el tono que tú desees. Aquí ya yo había dibujado algunas piedras, lo que van a ser unas piedras, y estoy pintando a su alrededor. ¿Por qué esto? Estas piedras, el tono es distinto a las demás que van a salir de esta mancha rojiza, de lo que es el suelo. Entonces, pues decidí pintar alrededor de ella y reservar el espacio para ellas, pero puedes pintar el área completa y hacerlas todas del mismo tono, o ir poco a poco buscando, aunque lo pintes completo, sacar capas sobre capas, sacar el tono que tú deseas. Lo puedes hacer de dos maneras. También para eh, hacer las rocas puedes utilizar empastes con una espátula, agregar los tonos, la pintura poco a poco para llegar al resultado que estás buscando. Voy a pintar la orilla del agua, busco que se difumine un poco los dos tonos, que se mezclen un poco. Estoy trabajando las rocas o piedras que dije tenían otro tono. Estoy agregando un poco de sombra tostado con algo de siena natural y blanco. Para la parte baja, que está un poquito más oscura, simplemente añadí un poquito más, añadí un poquito de negro y voy trabajando. Aquí estoy con sombra tostada, no lavo el pincel mientras estoy tocando los diferentes tonos. Un poco de negro, voy integrando, muy importante. Trabajo con poca cantidad de pintura y mientras voy integrando voy buscando la forma deseo tenga esta roca. Ahora estoy agregando poquitas cantidades de siena natural con amarillo, y para ir dando el volumen o marcando la textura voy tocando el blanco. Como está húmeda la pintura, pues se va a ir mezclando. Apenas toco el lienzo, voy dando los toquecitos para depositar el tono con golpecitos muy suaves, sin hacer demasiada presión. Con la pincelada
se va a ir buscando las formas deseemos que tenga esa piedra. Así que es muy importante estar pendiente, dar pinceladas en diferentes direcciones para que no quede completamente igual, sino que tenga variedad en sus formas. Vamos a trabajar la siguiente piedra de la misma manera. Vamos a utilizar los mismos tonos. Si quieres darle más claridad, oscuridad o simplemente cambiar el tono, puedes hacerlo. El trabajo es tuyo, tú tomas la decisión. Hay momentos en que se me olvida levantar la paleta, ¿verdad? Para que se vea en cámara, pero de no hacerlo, sabe que estamos utilizando los mismos tonos. Se están haciendo las pinceladas más o menos de la misma manera, que son sin presión, y buscando con los mismos tonos las diferentes texturas de las piedras. Voy a dejar esas piedras así por el momento. Voy a retomar las primeras. Ya la base está seca. En lo que trabajamos unas, pues secan otras. Pero voy a trabajar estas rocas o piedras de la misma manera que se han trabajado todas. Lo que puede cambiar un poco son los tonos, aunque vamos a usar los mismos colores, pero algunas mezclas pueden cambiar un poco. Se hace jugando con las cantidades de los mismos tonos a la hora de mezclar. Voy buscando la textura. Ya sabes que las partes que queremos resaltar o levantar van a estar en tonos más claros, que no necesariamente es blanco puro, simplemente aclarar algunos tonos. Las partes que son más profundas, hendidas, oscuras, van a estar en tonos un poquito más oscuros, que no necesariamente es con negro ni, como te digo, no necesariamente vamos a usar negro puro y no necesariamente hay que ir oscureciendo utilizando negro. También podemos utilizar el sombra tostada si se desea, o el azul, o el tono que tú desees que sea oscurito para ir logrando, ¿verdad? Nuestra meta, nuestros resultados. Entonces continúo trabajando. Yo sí opto por poner cantidades de negro, pocas, y cuando es necesario, que quiero que se vea hacia el azul, pues agrego obviamente el tono azul. Voy a continuar sacando más piedras.
en diferentes tamaños. Estoy aplicando un poco de blanco para ir dando las formas. Esta base aún está húmeda, por eso simplemente agrego el blanco, se va a mezclar con esta base y va a surgir la forma que estoy buscando. Nuevamente estoy utilizando pocas cantidades de negro para esas partes oscuras, esas sombras, esas hendiduras. Estoy teniendo cuidado con la cantidad de negro que se utilice. Voy a agregar un poco de verde. Esto es para sugerir como que estas piedras tuviesen algo de musgos. Esto es a discreción. Puedes cubrirlas completamente o simplemente en algunas áreas. Mezclo ahora un poco de el siena natural, tenía algo de amarillo y agregué un poco de blanco. Vamos a dar un poco de textura. Voy a dejar las piedras un momento y voy a retomar lo que es el agua. Yo aquí con blanco comencé a dar un poco el movimiento del agua. Esto a favor del movimiento que crea la caída, ¿verdad? La cascada. Voy agregando blanco y voy a difuminar. Puede ser con el mismo pincel que estoy aplicando el blanco o puede ser con otro. Voy a dar un poquito de volumen también a la niebla o neblina. Esta parte es si se necesita, si tú entiendes que deberías darlo, si estás conforme con el resultado que ya tenías hasta el momento, no tienes que agregar más blanco. También agregué un poco de blanco y de movimiento a la caída del agua. Estoy añadiendo un poco de luz en algunas áreas en la vegetación. Esto lo estoy haciendo con el tono amarillo que estaba solamente manchado con el verde. Agregué un poquito más de blanco porque lo quiero más claro, pero si no los quieres más claros no es necesario.
Si los quieres más hacia el amarillo, agrega más amarillo. Si los quieres más hacia el verde, pues agrega un poquito más de verde o azul. Aquí estoy añadiendo un poquito más de vegetación. Mientras estoy haciendo esta vegetación, también estoy analizando la parte del agua porque la verdad no me agrada cómo se ve hasta el momento. Así que mientras hacía más vegetación, iba viendo cómo se estaba, iba observando cómo se veía el conjunto y luego tomo la decisión, le voy a hacer un cambio, pero si usted eh, queda satisfecho, ¿verdad? No tiene que hacer cambio ninguno, al contrario. Aquí estoy trabajando un poquito más la vegetación, simplemente voy dando golpeteo. El amarillo que estoy utilizando es el amarillo limón. Voy a agregar un poco de este amarillo al agua como reflejo. Difuminé un poco, esto si fuese necesario, un poquito más, eh, un poquito de blanco, no mucho. Difuminé, lo que estoy buscando es que como el agua no me gustó cómo se veía, estoy buscando, o empecé a dar los cambios. Aquí opto por quitar completamente las líneas blancas que sugerían el movimiento del agua. Así que vuelvo a hacer la mezcla que tenía en la base el agua, que era azul, azul talo, sombra tostada, blanco y un poquito del amarillo. Cubrí nuevamente el área. Tuve que cubrir porque al usar el thinner pues ya se había secado. Pero si está húmedo, pues con que difumines bastante, no hay que estar pasando tanto trabajo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un poco el reflejo de la cascada en el agua. Simplemente agrego blanco eh, con pincelada vertical, difumino, pues no quiero que se vea demasiado marcada. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar nuevamente a trabajar lo que es el movimiento del agua, que son unas líneas un poco curvas en horizontal y luego se difuminan un poco. Terminado con el agua, voy a trabajar un poco, muchas piedritas pequeñas alrededor de las más grandes. Simplemente mezclé el siena natural con blanco, puedes añadir algo de amarillo y voy haciendo muchas marquitas, muchas marquitas, muchas marquitas. Es que ese color claro es la parte de la piedra más alta que recibe un poquito más de luz. Y en la base podemos agregar un poquito de un tono oscuro para hacer esa sombra. Entre medio de estas piedras, si se desea, se dan unos toquecitos luego con verde para sugerir vegetación. Esto es solo si se desea. Bueno amigos, yo me voy despidiendo. A este video no queda mucho más por explicar. Así que eh, te dejo con el final de este y me despido hasta el próximo. Bye bye.